si nosotros somos vasos, ¿qué pasa si dejamos una fuente a la intemperie? Por más que llueva o lo que sea, ¿qué va a pasar dependiendo del clima? Aquí en La Paz un poco más seco, en Santa Cruz un poco más húmedo. ¿Qué creen que va a pasar con el recipiente que está lleno de agua? Se va a secar, ¿no es cierto? Independientemente del clima, ese recipiente que tiene agua se va a terminar secando. ¿Qué creen que pasa si ese recipiente tiene una goterita, aparte del clima y la intemperie? Tiene una goterita, se va a secar más rápido, ¿sí? ¿Qué creen que pasa con nosotros cuando Dios vierte algo en nuestras vidas y nosotros lo vertimos en otras personas? Esa bendición que hemos recibido de Dios la vamos virtiendo como bendición a otras personas. ¿Qué va a pasar con ese recipiente? Se va a secar más rápido. Mientras no sepamos ir a buscar a la fuente cada día, ¿de acuerdo? Cada día llenar nuestra propia fuente para poder dar de esa fuente a los demás. Porque si no, a veces estamos dando de nuestro propio corazón, de nuestra propia cosecha y no de lo que estamos recibiendo de Dios. Y eso no es bueno para nadie. No es bueno para nosotros porque vamos a terminar secándonos. Y yo creo que Dios está hablando a su iglesia, no solo aquí, lo he visto en muchos lugares donde he podido participar y recibir la palabra de Dios. Dios está hablando a su iglesia porque quiere restaurar la vida de muchos de nosotros y sobre todo de muchos de nuestros hermanos que están afuera, que no vienen a la iglesia, que se han enfriado. Y es nuestra responsabilidad ir a recogerlos. Vamos a Efesios capítulo 3, por favor, el verso 14. Es Pablo, el mismo que perseguía a la iglesia, el mismo que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El que ahora desde la cárcel, sufriendo persecución, sufriendo probablemente azotes, sufriendo lo que él hacía sufrir a muchos otros cristianos, le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No sé quiénes han podido ver, hay una serie que sale en Netflix, El Elegido, The Chosen. Y ellos muestran a un Jesús muy humano, pero sobre todo muy amoroso. Y cuando yo la vi, se me abrieron también los ojos. Porque desde que yo me convertí, en mi vida y en la vida de muchos otros hermanos, he visto que nos hemos vuelto demasiado legalistas. Y cuando yo veía esta serie, yo no me veía como ninguno de sus discípulos. Me veía como los sacerdotes que estaban en el templo, como los fariseos, como los escribas que decían, no, pero la palabra dice tal cosa y tú no puedes sanar a un enfermo en día sábado, el sábado es para el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Y lo que Dios nos habla en el Nuevo Testamento es solo de su amor. Si la palabra es letra muerta, de nada sirve, nos vamos a morir. Pero si tenemos el amor de Dios y si entendemos el amor de Dios, no solo nos vamos a preocupar por nuestras vidas, vamos a ir a preocuparnos por la vida de toda esa gente que un día estuvo aquí alabando a nuestro lado y hoy no están. Y yo sé que Dios va a poner en sus corazones alguna gente y ustedes tienen que buscarlos. Llámenlos,
Y si esa gente se está congregando en otra iglesia, déjenlos ahí, no los traigan. Pero si esa gente no se está congregando, si esa gente dice, no, yo ya no voy a la iglesia porque no me gusta el pastor Alejandro, o la hermana Eunice no me saluda cuando voy a la iglesia, por eso me he ido. Tráiganlos, llámenlos, pero no los juzguen. Olvídense del juicio, porque nosotros somos peores que ellos. Aunque vengamos a la iglesia, nosotros somos peores que ellos. Ellos están en el mundo, no están viniendo a la iglesia, tal vez están haciendo cosas que no deben hacer. Y nosotros, viniendo a la iglesia, estamos peores que ellos. Necesito que seamos capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos no quieren ser plenos de Dios? ¿No será más fácil vivir esta vida con Dios con nosotros? Nosotros sabemos la palabra, ¿no? Y la utilizamos a veces muy bien o la manipulamos muy bien. Hemos aprendido a decir, si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Creemos esa palabra? Yo la creo cuando me conviene. Y quiero ser sincero con todos ustedes, esta palabra, la palabra de hoy, va a mi vida primero. Si ustedes quieren tomarla, es para ustedes también. Yo he hablado mucho del amor de Dios, pero han sido palabras. Ahora quiero vivir el amor de Dios. Quiero que el amor de Dios nazca en mi corazón para poder sentir lo que Dios siente cuando nos ve. No como esos fariseos que decían, no, a ese enfermo lo tienes que dejar que esté enfermo porque hoy día es día de reposo, no puedes sanar a ese enfermo. Y el amor de Dios decía, no lo puedes dejar así. Él tiene que ser sano. Quiero preguntarte hoy una cosa. Y esta vez no quiero que levantes tu mano, porque quiero que tú te preguntes. Y yo me pregunto a mí, Manfred, ¿quién gobierna tu vida? Hazte la pregunta tú. Cambia tu nombre por el mío. Mi respuesta, yo gobierno mi vida. Y es una pena, porque mientras yo gobierne mi vida, voy a estar en el equipo de los perdedores. ¿Quiénes quieren estar en el equipo de los perdedores? Creo que nadie. Pero si no quieres estar en el equipo de los perdedores, deja de gobernar tu vida. Un día, hace muchos años o recientemente, alguien nos invitó a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y le entregamos nuestra vida. ¿Sí? Yo le entregué mi vida a Dios hace 30 y poco años. Pero creo que al día siguiente le dije, Señor, te entrego mi vida, pero esta partecita nomás. Esta otra partecita yo tengo que seguir controlando. Y por eso me equivoqué y di muchos tropiezos y me caí y tuve, por la misericordia de Dios, Dios me levantó, no puedo decir que yo me levanté. Y hoy día estoy compartiendo la palabra aquí, no como un buen ejemplo, sino como un mal ejemplo. Y me encantaría poder evitarles a ustedes todos esos tropiezos. Y la única forma de evitar esos tropiezos es hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que entregarle el control de nuestra vida. Y Dios me ha estado hablando de todo esto allá en Santo Domingo, donde vivo ahora, pero aquí también, la semana pasada cuando el pastor predicó y una semana antes cuando la hermana Eunice predicó. Y yo levanté mis manos y le dije, Señor, te pido perdón, porque yo te entregué mi vida un día, pero no te la entregué toda. Y yo sé que es muy difícil entregarte toda mi vida, porque hay muchas cosas que me gustan. Y me preguntaba mientras escuchaba la prédica y Dios iba hablando a mi corazón, yo le decía, Señor,
¿qué sería si Dios, si tú hoy día me pides que te deje todo y te sirva? ¿Cuán fácil sería para mí decir, lo voy a hacer? Y yo reconocí que era imposible para mí. Pero le dije, Señor, si tú me dices hoy día que deje todo y te sirva, solo si tú vas conmigo, lo voy a hacer. Porque yo sé que con Dios nada es imposible. Y yo sé que aunque renuncie a algunas cosas que son mi confort, que son mi sosiego, mi paz, cuando esté realmente viviendo en la voluntad de Dios, no habrá paz más absoluta y más perfecta y más verdadera. Y eso es lo que quisiera pedirles también a ustedes. Que se pregunten cada uno, así como cuando Pablo preguntaba, ¿qué quieres que haga? Le pregunten a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? No solamente con el almuerzo de hoy día. ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? No solamente en la iglesia, porque a veces los cristianos solo pensamos en la iglesia. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga? Y Dios te va a hablar y Dios te va a decir. Y quiero especialmente hablarles, como sucedió en las anteriores ocasiones, hablarles a los que están sirviendo en la iglesia, a todos los servidores de la iglesia. Es una pregunta que Dios me hizo y se las paso a ustedes. ¿Estamos haciendo nuestros deberes cristianos? Probablemente la respuesta sea sí. ¿Y también la voluntad de Dios? Ahí probablemente la respuesta sea no. Y la pregunta es, ¿andamos en el Espíritu? ¿Realmente andamos en el Espíritu o solo de emoción en emoción? Incluso en las cosas del Señor, ¿andamos de emoción en emoción o andamos haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, si no están haciendo la voluntad de Dios, si no estoy haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a secar. Esa fuente se va a ir consumiendo y se va a secar. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir en la plenitud del amor de Cristo. Acabamos de leerlo. Vamos a Lucas capítulo 12. A veces, lo digo por experiencia propia, no queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Les decía, hace 2 semanas le dije, Señor, yo te entrego todas las áreas de mi vida. Yo quiero que gobiernes tú mi vida. No quiero gobernarla yo. No quiero ser un cabrito. Quiero ser tu corderito. Quiero que tú me digas por dónde quieres que vaya y yo quiero ir por ahí. Pero es cierto, y lo hemos leído y lo vamos a leer hoy día, 12:47, capítulo 12, verso 47 del Evangelio de Lucas. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esta tal vez es una de las razones por las que yo no quería conocer la voluntad de Dios. Es mejor alegar ignorancia, ¿no es cierto? Señor, yo no sabía que esa era tu voluntad, por eso no he ido por ahí. Pero no podemos alegar ignorancia, es imposible. Y aunque nos dé un poco de miedo, también me daba mucho miedo, y les soy sincero, que Dios me pida algo que yo no pueda cumplir. Imagínense cómo estaría Abraham después de haber esperado 99 años, creo, para tener un hijo. Y que Dios le diga, Abraham, tu preciado, tu único hijo, quiero que me lo entregues. Pero no es para que sirva en el templo, no, quiero que lo mates, quiero que lo sacrifiques. Yo correría lo más lejos de Dios posible, porque mi naturaleza humana es esa. Y Abraham lo hizo. Abraham llevó a su hijo,
lo puso sobre un altar y levantando el cuchillo escuchó la voz de Dios que dijo, no lo hagas porque no es necesario. Era tu corazón que tenía que ser probado. Y Dios probablemente me pida a mí y te pida a ti renunciar a muchas cosas que no son confortables, que no son bonitas, que no son agradables a nuestra vida. Y yo sé que no lo voy a poder hacer si Dios no está conmigo. Y por eso le pedí hace 2 semanas atrás al Señor, quiero entregarte todo aspecto de mi vida. Pero quiero hacerlo solamente si tú vas conmigo, si tú estás conmigo. Como la alabanza que dice, no puedo llegar, no quiero llegar, si tú conmigo no vas. Amén. Y quiero invitarte hoy día a que hagas lo mismo, a que empieces a vivir la voluntad de Dios para que puedas vivir feliz en esta tierra. No hay otra forma de vivir feliz en esta tierra si no es haciendo la voluntad de Dios. Ponemos nuestra felicidad en los bienes materiales, en el éxito educativo, en los diplomas, en los viajes, en el reconocimiento de la gente. Pero cuando tenemos eso, nos damos cuenta que seguimos vacíos. Y lo único que puede darnos felicidad es estar al lado de Dios. Porque al lado de Dios es como estar bajo las alas de la gallina. Nada te hace falta, no te hace frío. No necesitas nada. Dios te está cuidando y tú sabes que estás cuidado. Cuando estás fuera de las alas de la gallina, sabes que tienes un Dios, sabes que Él podría cuidarte, pero estás fuera. Por eso necesitamos estar en la voluntad de Dios. Y muchas veces, porque no conocemos la voluntad de Dios, atribuimos a la voluntad de Dios muchas cosas que nos pasan. Imagínense la escena en la que estamos en un trabajo, el jefe nos trata mal, los compañeros de trabajo nos hacen bullying y viene alguien y nos dice, oye, me encanta tu currículum, quiero que vengas a trabajar conmigo. Te voy a pagar el doble y tú vas a ser tu jefe, no hay nadie más, o sea, tú te encargas de todo. ¿Qué vamos a decir? Gracias, Señor, qué bendición, me voy. ¿Le has preguntado a Dios? Pero no, o sea, no te das cuenta en qué situación estoy. Mi trabajo es un desastre, me están tratando mal y ahora llega esto que es bendición de Dios y yo me voy sin preguntar siquiera, porque yo sé que es bendición de Dios. Todo lo bueno es bendición de Dios. Y un mes después no te pagan tu salario en el nuevo trabajo, resulta que la empresa entra en quiebra y tú ya no tienes ni lo poco que tenías antes, ni el jefe que te maltrataba, pero tenías un salario seguro. Y tú dices, pero Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué pecado he cometido para estar aquí pagando esta pena? Y como no sabemos escuchar la voz de Dios, tal vez no entendemos lo que Dios nos está diciendo, pero ¿y qué tal si Dios te está diciendo, ¿y quién te ha dicho que salgas de ese trabajo? ¿Quién te ha dicho que te metas en este negocio? ¿Quién te ha dicho que cambies de vivienda o lo que sea? ¿Quién te ha dicho que des este paso que tú has pensado que era bendición de Dios porque a ti te ha parecido que era bueno? Atribuimos a la voluntad de Dios muchas cosas que nos pasan, incluso lo malo. Si se ha enfermado, la voluntad de Dios era. Y muchas veces la persona que se ha enfermado ha buscado su enfermedad porque no ha querido cuidarse. Porque los médicos le han dicho, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y nosotros, pero me gusta. ¿Cómo no voy a comer estito? Pero no es mucho. Está bien. Y si te enfermas, la voluntad de Dios era. Porque Dios es soberano. Tengan cuidado. Y me lo digo a mí mismo. Un trabajo con mejor salario, tengo que preguntarme, ¿es la voluntad de Dios?
¿O es mi deseo de suplir mejor mis necesidades? ¿O es un pretexto para hacer lo que quiero? ¿O qué tal si es el arma del enemigo para distraernos de hacer lo que deberíamos estar haciendo? Yo he estado distraído mucho tiempo. Yo sé que Dios tiene un plan para mi vida y yo voy a hacer la voluntad de Dios. Es mi compromiso con Dios. Y lo estoy diciendo públicamente. Porque eso es lo que quiero. Quiero entregarle mi vida a Dios en todos los aspectos de mi vida. Y si Dios me dice, te quedas allá donde estás trabajando como estás haciendo, así lo voy a hacer. Y si Dios me dice, dejas todo y ahora me sirves en África, en el Medio Oriente, en Bolivia, donde tú quieras, Señor, yo lo voy a hacer. Porque sé que solo así voy a ser feliz. Y ya no quiero más estar distraído con las cosas que el enemigo ha puesto en mi camino durante mucho tiempo para no hacer la voluntad de Dios. Y quiero invitarte a hacer lo mismo. ¿Cuántos conocen el versículo? Y esta vez quiero que sean rápidos en levantar la mano. ¿Cuántos conocen el versículo que dice, ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios? Levanten la mano. Hay varios que conocen. Yo hasta ayer la conocía también. Si ayer en la mañana alguien me preguntaba, ¿conoce este versículo? Yo hubiera dicho, claro. Y lo estuve buscando, porque yo lo he escuchado, lo he visto, me lo han enseñado. Pastores han hablado de eso. Y lo encontré. Está en la segunda parte, porque este libro fue escrito en dos partes, en la segunda parte, capítulo 3 de Don Quijote de la Mancha. Y el versículo dice así: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Esta mañana buscando, porque yo no creía que eso no podía estar en la Biblia, yo lo había escuchado y lo había visto y lo había leído. Yo decía, no puede ser. Voy a llamar al pastor antes para no equivocarme. Eso tiene que estar en la Biblia. Y lo encontré en una página de Marcos Witt, y no es un juicio, porque yo también creo que alguna vez lo he enseñado, equivocado. Y Marcos Witt en Facebook dice, ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Y es porque muchas veces escuchamos cosas y las vamos enseñando sin haberlas verificado en la palabra. Cuidado, cuidado. Nos vamos a equivocar y vamos a hacer equivocar a otra gente. Es cierto que Dios es soberano. Y hasta el diablo necesita permiso para hacer cosas en contra de nosotros. Probablemente sea cierto que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. No lo sé. Pero no está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es que Dios tiene contados tus cabellos. ¿Sí? Que ni uno de tus cabellos se va a perder. Pero el tema es que nosotros, sin conocer la voluntad de Dios, hasta le atribuimos cosas, ¿no? Es la voluntad de Dios. Estoy aquí porque es la voluntad de Dios. Tú no sabes, ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. No es así. Dios nos deja hacer. Dios no te va a obligar a hacer su voluntad. Dios es un caballero. Dios te va a decir, ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Te es difícil? Yo te ayudo. Vamos, de la manito. Así como cuando hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿no? La tarea es difícil, ven, yo te voy a ayudar. Manejar bici es difícil, me acuerdo con mis hijos. No, me voy a caer, es difícil. Yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar. Y cuando lo lograban, era una felicidad increíble. Esa es la felicidad que quiero yo experimentar. Cuando Dios me lleve de su manito y me enseñe a hacer cosas que yo no era capaz de hacer.
Y quiero que la experimentes también tú. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 14. Y esta es una palabra un poco dura, pero tómala no como un reproche de Dios, sino como algo que sirve para edificar tu vida. Así lo tomé yo. Y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y quiero hablarles de una cosa, y no estoy haciendo ninguna profecía, no hace falta ser profeta. La situación del país está muy mal. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo como humano no veo ninguna forma en la que esto se pueda mejorar. Incluso si cambiamos de gobierno, de presidente, va a llevar tiempo para que la economía se recupere, para que las cosas vayan mejor. La Biblia dice, no seas necio. No seas necio, sé sabio. Para que te alumbre Cristo y aproveches bien el tiempo porque estos días son malos. Si tú aprovechas bien el tiempo, aunque los días son malos, y no eres insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios, vas a poder pasar este tiempo difícil. Como Pedro caminando en el mar, en la tormenta. ¿De acuerdo? Dios te está diciendo hoy día, sé sabio. Los tiempos pueden ser malos, pero tú estás conmigo. Si tú haces mi voluntad, estás seguro. No tienes de qué preocuparte. Podemos leer Proverbios capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. En la versión Dios habla hoy, que es un poquito un lenguaje más coloquial, dice, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente. Aquí dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nosotros muchas veces buscamos la buena opinión de los hombres nada más. Y nos olvidamos de la buena opinión de Dios. Y la primera y la más importante es la buena opinión de Dios. ¿Amén? Hay 3 convencidos. Está bien, por lo menos 3. ¿Amén? Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero un amén convencido, no un amén para que me escuche el vecino y piense que soy un buen cristiano. Un amén aquí en el corazón para el Señor. Decirle, Señor, amén. Quiero ser sabio, no en mi propia opinión, sino ser inteligente y escuchar tu voz y ser guiado por ti. Porque sé que solo así, si yo te reconozco en todos mis caminos, tú vas a enderezar todas mis veredas. Y si Dios te está guiando, aunque a veces el camino parece difícil,
Yo no quiero imaginarme, y lo he dicho varias veces y le he dicho también a él, qué habrá sido o cómo habrá sido cuando el pastor estaba en su oficina trabajando y Dios le dijo, deja todo y sírveme. Qué difícil, ¿no? En ese momento, yo no sé qué él habrá pensado, pero yo hubiera pensado, ¿y cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Y qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué voy a hacer? Está bien, pero dame unos mesecitos. Ahorraré un poco y con eso eso hubiera sido mi reacción. El pastor, de lo que me contó, preparó su carta de renuncia, dejó toda su oficina y decidió seguir al Señor. Eso es no ser sabio en tu propia opinión. Eso es seguir la voluntad de Dios. Y si Dios te dice que es por la derecha, ve por la derecha, no vayas por la izquierda. Aunque a ti te parezca que es lo más lógico, no vayas por la derecha si Dios te ha dicho que vayas por la izquierda. Yo lo he contado muchas veces y me ha alegrado el alma cuando el pastor, en febrero que vine y compartió a él, a través de él Dios dijo, voy a volverte a hablar como te hablaba en el principio. Ese es el anhelo de mi corazón, que Dios me hable como en el principio. Porque Dios me hablaba en el principio en todo, en los detalles más chiquitos. Yo iba caminando a mi oficina en Santa Cruz. Los que conocen Santa Cruz, el centro de la ciudad es todavía colonial, hay muchas casas con tejados. Yo iba caminando apurado a mi oficina y escuché la voz de Dios, cruza al frente. Yo ni siquiera dije amén, Señor, me fui al frente y seguí caminando. Y mientras iba caminando, una teja cae por donde yo iba a pasar. ¡Pah! Esa teja podía haberme caído en la cabeza y me mataba. Esa es la guía de Dios que quiero en mi vida hoy. Y Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Pero el problema que tengo es que en mi cabeza, en mis oídos, tengo demasiado ruido. Y todavía no puedo escuchar la voz de Dios como la escuchaba antes. ¿Por qué? Porque antes era un corderito. ¿Cómo se llama? El corderito, ¿no? El chiquito, corderito. Cuando recién nací en el Señor, yo era solo un corderito. Y ese corderito escuchaba la voz de su pastor. Y ese corderito un día se convirtió en ovejo. Y lamentablemente de ovejo se transformó en cabrito. Y ustedes saben, y lo compartió el pastor la anterior semana, los ovejos todavía escuchan la voz de Dios. Cuando el pastor llama, las ovejas siguen. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cabras? No se mueven. Yo he sido cabra durante mucho tiempo en mi vida. Ya no quiero más. Y tampoco quiero ser ovejo, quiero ser corderito. Pero hoy día quiero traerte una cosa diferente. Y esto ha llamado mucho la atención a mi vida. Y Dios me ha hablado muy duro a mi corazón. Y quiero contarte de esa experiencia. Y tal vez Dios hoy te hable muy duro a tu corazón. Pero una vez más, esa palabra dura no es para recriminarte nada, sino para decirte, vienen tiempos malos. Si tú no haces mi voluntad, tú vas a sufrir. Yo no quiero que tú sufras. Quiero que vayas bien. Quiero que seas victorioso. Y para ser victorioso, solo puedes hacerlo en la voluntad de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad, quiere decir, entonces, por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estos tiempos malos que vienen, si te angustias, habla con Dios. Y dile, Señor, estoy angustiado. Sé que debía confiar en ti y no puedo, porque no sé de dónde va a venir la provisión para mi casa, de dónde voy a poder alimentar a mis hijos. No sé, me angustio como humano, no puedo. Pero quiero que tú me ayudes. Quiero buscar tu reino, quiero estar bien contigo, quiero hacer tu voluntad, quiero estar 100% en ti para que todas estas cosas me sean añadidas. Así como Dios conoce nuestras necesidades antes que le pidamos, ¿ustedes no creen que conoce nuestro corazón? ¿De qué sirve mentirle a Dios? Entre nosotros nos podemos mentir. Yo puedo llegar aquí a la iglesia rebosando de alegría y decir, gloria a Dios, Dios me sostiene. Salgo de aquí y digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a trabajar? Pero Dios conoce nuestros corazones, a Dios no necesitamos mentirle. A Dios tú puedes ser muy sincero y decirle, Señor, yo sé que tu palabra dice, pero me cuesta creer. Ayúdame a creer, aumenta mi fe, Señor. Necesito creerte para poder vivir en paz. Porque yo sé que si busco tu reino, si te busco a ti, si busco hacer tu voluntad, cuando habla la palabra de buscar el reino de Dios y su justicia, quiere decir no ir a juzgar las cosas. Quiere decir qué es lo que Dios quiere que suceda en mi vida. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo correcto? A eso se refiere con la justicia de Dios y el reino de Dios. ¿Cómo quieres, Dios, que yo guíe mi vida? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Amén. Cuando Dios gobierna tu vida, todo es afectado. Todo. Y por eso, cuando yo me preguntaba, decía, Manfred, ¿quién gobierna tu vida? Y la respuesta fue, yo. Y esa es la mala respuesta. Y cuando me di cuenta que yo estaba gobernando mi vida, le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Porque de nada me sirve. Porque mientras yo siga gobernando mi vida, como tú eres un gentleman, no vas a meter las manos en mi negocio, en mi trabajo, No. Me vas a dejar hacer las cosas. Y probablemente me dejes justificarme y decir, nada sucede si no es la voluntad de Dios. No. Dios deja que sucedan las cosas y deja que nosotros vayamos por los caminos que queremos andar. Pero no necesariamente esa es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que la gente se pierda y se vaya al infierno? Por supuesto que no. ¿Y por qué la gente se va? Porque Dios lo ha decidido, porque Dios es soberano, porque Dios ya sabía que esta gente se iba al infierno. No, es porque nosotros somos necios de corazón, porque no sabemos entender las palabras de Dios y la guía de Dios en nuestras vidas. Si nosotros escucháramos su palabra, si escucháramos su voz, si escucháramos la guía del Espíritu Santo, en todos nuestros caminos, Él enderezaría nuestras veredas. Yo tomo muchas decisiones en mi trabajo. Y mis jefes están contentos por las decisiones que tomo porque parece que todo va bien. Porque parece que son decisiones inteligentes, parece que son decisiones que son lógicas, bien pensadas. Y yo le he pedido al Señor que no me deje hacer lo mismo otra vez. Y le he pedido al Señor que no me permita tomar una decisión en mi trabajo que no sea guiada por Él. Porque no vale la pena.
No es que Dios dice, ustedes son inútiles, sin mí nada pueden hacer. No, esa parte no está en el versículo. La Biblia dice, sin mí nada pueden hacer, porque cuando nosotros vamos haciendo las cosas, estamos confiando en nuestra lógica, en nuestra inteligencia, y a veces hasta en el azar, ¿no? Cuando nuestra decisión no sabemos para dónde ir y estamos 50-50 y tomamos esta, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en el azar. ¿No será más fácil decirle a Dios, Señor, izquierda o derecha? Y Dios por ahí te dice, no te muevas. Muchas veces pensamos que incluso cuando estamos sirviendo al Señor, lo estamos haciendo bien. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y es algo que también lo había leído muchas veces, pero no lo había entendido o no había captado mi atención hasta hace poco. Antes de ir a leer Hechos capítulo 16, ya lo pueden ir buscando, quiero decirles una cosa, y esta es una palabra para toda la iglesia, pero sobre todo para los que están sirviendo al Señor. ¿Será lo mismo servir a Dios y servir desde Dios? Hasta las palabras son un poco confusas. Muchos de nosotros, yo incluido, hemos estado sirviendo a Dios o para Dios. Hemos estado haciendo cosas para Dios. Y lo hemos hablado antes, ¿no? Si no estamos en la fuente, vamos a predicar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra. Algunas cosas nos salen bien, otras nos salen mal, pero nos vamos secando, nos vamos cansando, nos vamos agotando. No vamos a ver los frutos de Dios probablemente. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si estamos haciendo lo que tú nos has mandado. Servir para Dios que servir desde Dios. Hechos 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hasta que Dios llamó mi atención a estos versículos, yo había entendido que cualquier cosa que hacemos en el nombre de Dios está bien. No está. Necesitamos la guía de Dios en eso. Pero Señor, estoy yendo a predicar tu palabra en el Asia, hay mucha gente que se está perdiendo. Pablo, no puedes ir. ¿Por qué? Dios es soberano. Tal vez Dios tenía el plan para mandar a otro. No sé. Eso no lo explica en este verso. Pero no sirvan solamente a Dios, sirvan desde Dios. Eso es lo que quiero yo en mi vida. Quiero servir desde Dios. Hemos recordado un poco la prédica de la semana pasada. Y quiero yo específicamente hablar de la imagen del regreso de Jesús. Cuando Jesús venga en su gloria, dice que va a venir con todos sus ángeles sentado en su trono y separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Amén. Por eso decía yo, ya no quiero ser ni siquiera ovejo, quiero ser corderito, no cabrito. Corderito, lo aclaro. Quiero ser un corderito. Quiero depender de Dios en todo. Y aunque sea uno de esos corderitos, el más grande que hay, el más gordo que hay, el más viejo que hay, un corderito con barba, blanca de paso, así quiero ser corderito. Y Dios, a partir de ahí, me habló de una cosa muy importante. Y dice, esta escena no se trata solo de un evento futuro. No nos llama a examinar nuestras vidas, nos llama a examinar nuestras vidas hoy. ¿Por qué? Como les decía el pastor la anterior semana, las ovejas y las cabras pastan juntas, pero tienen naturalezas distintas.
y de nosotros depende qué naturaleza queremos tener. No es que hemos nacido cabras, no es así. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, no sabía nada de la Biblia, pero lo poco que entendía y lo poco que aprendía lo quería repartir y he empezado mis grupos de estudios bíblicos en zonas pobres en Santa Cruz. No porque yo sabía, sino lo poco que yo sabía y lo poco que entendía lo quería pasar a otros. Y era muy lindo, porque yo iba a la fuente, tomaba de la fuente y luego iba a vertir a los que necesitaban. Pero un día me olvidé de ir a la fuente y seguí virtiendo y me sequé. No hagan lo mismo. Las ovejas siguen la voz de su pastor, confiando y dependiendo de él. Las cabras, en cambio, son más independientes. Les decía hace un momento, Jesús usa esta imagen para recordarnos que no basta con aparentar ser buenos por fuera, sino lo que importa es si seguimos a Dios de nuestro corazón. Y esa es una pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse. Y yo me la hago cada día. Así como le pregunto a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga en todo lo que estoy? O sea, ahora estoy tratando, y me sigo equivocando, no les digo soy perfecto, pero estoy tratando de que en cada decisión que tengo que tomar en mi vida, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te va a guiar. Vamos a Lucas capítulo 19. Aquí hay una cosa muy linda que es complementaria a esta, no sé si es parábola, esta enseñanza de los corderitos, las ovejas y los cabritos. Cuando Dios habló con esta palabra a mi vida, sacudió mi corazón y espero que lo haga contigo. Capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Jesús, está hablando de Jesús. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus manos sobre el pollino, sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Les decía, cuando el Señor me habló de esta palabra, me llevó a buscar un poco qué es un pollino, así como el pastor lo guió a ver qué era un corderito. Y un pollino es un burrito bebé, ¿ya? Un burrito bebé, por naturaleza, no puede ser montado. Un burrito bebé, según lo que he leído en internet, necesita ser amaestrado, necesita ser acostumbrado. Le tienen que poner primero una silla y él acostumbrarse a tener algo aquí en el cuerpo sin moverse y sin que le incomode, para que después de que este burrito o este pollino esté acostumbrado a esto, alguien lo pueda montar. Este pollino, el pollino que Jesús mandó a buscar, nunca había sido montado. Nunca había sido amaestrado. Y Dios me hizo recordar cómo era yo cuando recién me convertí. Era así como ese corderito, pero también así como ese pollino. A mí me llevaban por donde Dios quería que vaya. Me decía, Manfred, hay que ir a predicar a las plazas. Amén. Manfred, hay que ir a abrir un estudio bíblico allá en Sencata. Amén.
Y yo era ese pollino. Iba llevando al Señor donde Él quisiera que vaya. Pero cuando Dios me habló a través de esta palabra, no me habló del pollino. ¿Saben qué me dijo? Fue una palabra dura, pero que bendijo mucho mi vida. Dios me dijo: ¿qué clase de burro eres tú? Ya no eres un pollino. No has nacido ayer. Has estado creciendo en la iglesia y te has convertido en un burro, pero no en alguien no inteligente, sino en un animal adulto, ¿no? En un pollino adulto, si quieren. Ese es un burro. Y cuando Dios me dijo: ¿qué clase de burro eres tú?, yo me di cuenta que realmente era un burro. ¿Por qué? Porque no era nada inteligente. Cuando Dios me dijo: ¿qué clase de burro eres tú?, se me abrieron los ojos. Y espero que lo esté haciendo contigo también ahora. Y cuando lo entendí, le dije a Dios: Señor, yo quiero ser un burro con cara de pollino, con actitud de pollino, con corazón de pollino. Quiero volver a hacer lo que hacía en mis primeros días. No escuchar mi propia sabiduría, no escuchar mi propia opinión, escuchar tu voz. Y voy a ser, como les decía, un pollino o un corderito arrugado, con barba, lo que sea, pero corderito y pollino. Voy a dejar de ser un burro. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este verso lo he repetido en todas las veces que he compartido las anteriores veces aquí. Y se repite hoy. Porque no es difícil hacer la voluntad de Dios. Si nosotros dejamos nuestro yugo, nuestras cargas, nuestro peso en Jesús, Él va a llevar eso. Y nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y nos ponemos el yugo del Señor en nuestros hombros, el Señor dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Servir al Señor nunca va a ser difícil si tenemos el yugo del Señor. Si lo hacemos con nuestro propio yugo, es imposible. Porque tenemos que llevar nuestra carga y tratar de servir al Señor. No se puede. Es muy pesado. Les invito a todos ustedes: dejemos de ser burros. Volvamos a ser corderitos y pollinos. Vamos a terminar dentro de poco. Creo que no me he pasado mucho, ¿no? Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Hermanos, por muy dura que haya sido la palabra de hoy, quiero que entiendan cuál es el corazón de Dios. Dios no nos juzga, no nos reprimenda, nos hace entender. Y nos dice: ¿quieres ser burro? Anda nomás, no hay problema. El que vas a sufrir eres tú. ¿Quieres ser sabio en tu propia opinión? Adelante. El que va a sufrir eres tú. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz? Escucha los consejos del Señor.
haz que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No dice el que viene a la iglesia todos los domingos y a los estudios bíblicos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y eso es algo que Dios ha estado hablando a mi vida durante todo este tiempo. Debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para mí, cuando el pastor hablaba y hacía la introducción, fue la confirmación de que esta era la palabra que Dios tenía para nosotros hoy día. ¿Cómo podemos decir, yo amo a Dios, y no poder perdonar a nuestra madre o a nuestro hermano? Y lo he visto. El mismo ejemplo lo he visto. Gente que dice, yo amo a Dios, pero a mi mamá no la puedo perdonar. Tengo un dolor en mi corazón, no la puedo perdonar. No podemos decir que amamos a Dios o que conocemos a Dios si todavía tenemos falta de perdón en nuestro corazón. Necesitamos despojarnos de todo eso. Pero no solamente de todo eso. Hermanos, tenemos que aprender a andar en el amor de Dios, no en sus reglas, no en su ley. La ley se ha acabado. Cuando Jesús vino, dejó la ley y dijo, hay una nueva ley ahora, y mi ley es el amor. Si tú amas a tu hermano, ¿le robarías? Imposible. ¿Lo engañarías? No. Toda la ley se perfecciona en el amor, y Dios es amor. Y Dios nos está llamando a vivir en amor. ¿Quieres vivir en su voluntad? Aprende a amar, aprende a perdonar, aprende a dejar tu carga, aprende a decirle, Señor, no puedo perdonar, me cuesta perdonar, aquí está mi carga, te la entrego. Quiero dejar esa carga contigo, porque yo no puedo perdonar. Mi corazón, mi cabeza no me permiten, me han hecho tanto daño que no puedo. Yo quiero dejar todo eso para llevar tu carga, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Quiero que me enseñes a amar, no a amar a los que me hacen bien, no a amar a los que me hablan bonito, amar a mis enemigos, porque solo así sé que conozco a Dios.
Y Dios ha estado hablando a su iglesia y le habla también a esta iglesia. Tenemos que ir a buscar a todos esos hermanos que un día estuvieron a nuestro lado levantando sus manos y que hoy no están aquí. Y si están en el mundo, vamos a orar por ellos. No se acerquen a ellos sin saber y tener la guía de Dios, porque pueden ser lastimados. Pídanle al Señor la mejor estrategia. ¿De acuerdo? Y si Dios les dice, anda y dile que es un burro, háganlo. Pero si Dios dice, anda y abrazalo y dale amor y no le hables de nada, haz eso. Porque Dios conoce los corazones de unos y de otros. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses que tú conoces a este hermanito y lo vas a convencer con tu lógica. Es el Espíritu Santo el que lo va a convencer. Amén. Necesitamos empezar a activar el amor entre nosotros. Me incluyo, muchos de nosotros venimos a la iglesia y solamente buscamos el beneficio para nosotros. ¿Cuántos vienen a la iglesia no solamente a escuchar la voz de Dios, sino a ser restaurados para poder restaurar a otra gente? Necesitamos trabajar eso en nuestras vidas. Necesitamos pedirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Que este corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne. Y eso no sucede con ejercicios. Eso sucede con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Dice la palabra que Dios nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y si pedimos al Espíritu Santo, Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podremos hacer la voluntad de Dios. Ni en lo más mínimo. Menos ir a entregar a nuestro Hijo amado, al único. Amén.